buenas tardes, estimados doctorandos. Soy la doctora Lira, quien va a desarrollar esta unidad curricular y va a estar con ustedes en un tiempo de 3 encuentros sincrónicos. Vamos a desarrollar un programa extraordinario que es Sociología de la Educación, y el programa está dado hacia la educación de la sociología, con secciones de la sociología esencialista, sociologista, confrontación de concepciones, el estatuto epistemológico de la sociología de la educación, hecho educativo, enseñanza como hecho social, el origen de la sociología, qué es la sociología. Todos esos temas o temáticas que nosotros vamos a desarrollar van a estar inmersas en todo ese proceso educativo que ustedes tienen a diario y que, por supuesto, tenemos que enlazar educación con la sociología, con los contextos, con todas esas actividades, tanto políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, económicas, en fin, todo está allí de una u otra forma dada. Si hablamos de la unidad de educación y sociología, también es importante que podamos establecer algunos rasgos y, claro está, ¿qué es sociología de la educación? Si vamos a definir qué es sociología de la educación, nosotros hacemos un mapeo importante de rasgos que están inmersos dentro de ese proceso sociológico. Hablamos de la teoría de la educación y el impacto en los sistemas políticos educativos, quizás de América Latina. Entonces, hablamos de sociología como una rama, como una ciencia. Hablamos de la sociología como un principio. Entonces, sociología viene siendo ese conjunto de personas, de individuos, de sociedad que tenemos en cada uno de nuestros rincones y que puede estar dado ante todos esos rasgos que yo le estoy señalando. Comenzando, por supuesto, dentro de esos procesos de formación o dentro de esos procesos educativos, podemos comenzar pensando en esos principios importantes que tiene la educación, y quien lleva las riendas en esos procesos educativos es el maestro, y es el profesor, es el facilitador, es el rector, tenemos ahí algunas personas que están a nuestro alrededor, que son ese personal de apoyo, secretaria, obreros, todo lo que está ahí en conjunto para hacer de nuestra sociología educativa una participación ciudadana apoyada en la educación, especialmente con la renovación de ese rol de la escuela, donde se integren los ideales y que pueden estar dados en cada uno de ellos. Sociología, nosotros hablamos sociología. Puede entenderse entonces como una rama, una ciencia, una disciplina que tiene compromiso, y compromiso es tener responsabilidades, es organización, es establecer normas, principios que pueden crear políticas socioeducativas para el sistema escolar. Que tenga como les decía, que tenga un impacto en la formación del ciudadano, y además a través de una perspectiva del conocimiento y que se caracterice por el manejo de la tecnología en estos momentos, y hacer propuestas curriculares donde se pueda desprender algunos contenidos que puedan ser insertados en la sociedad.
que cada uno de este ciudadano, que ese individuo pueda tener y transformar a través de se convierta el alumno, el estudiante, el participante en actor y centro del aprendizaje, constituido por valores y competencias. Entonces, ahí estamos dando esos procesos sociológicos, porque la educación como impacto social puede estar relacionado con la temática seleccionada de la sociología de la educación, porque es posible transformar lo social. No tengan duda ustedes. Es muy posible que se pueda hacer transformación social y a partir del acto educativo, de manera sistemática, que valora la capacitación y las experiencias formales que existen. ¿Por qué la sociología de la educación y su impacto en los sistemas políticos educativos de América Latina? Porque en el contexto o en los contextos diferentes que tenemos, urbanos, rurales, citadinos, se desenvuelve un conjunto de individuos diferentes y con diferentes culturas. Se desenvuelven diferentes individuos, grupos sociales, étnicos. Tenemos diferentes razas, tenemos diferentes culturas, religiones, tenemos diferentes políticas, economías distintas, actos que nos llevan entonces a señalar en ese contexto de la sociología de la educación actual las teorías de la producción y que siguen teniendo vigencia por cuanto cobran gran valor los aportes que pueden estar dando cada uno de esos grupos sociales. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven la sociología, como ciencia, como disciplina? ¿Cómo ven ustedes esos grupos sociales que intervienen a cada rato en cada uno también de nuestros contextos? ¿Cómo ven ustedes esas relaciones en el proceso de comunicación y cuestiones que pueden estar incorporados las posiciones importantes de cada uno de esos grupos, tomando en cuenta como un eje primordial la educación? Cuéntenme, vamos a compartir cómo ven ustedes a la sociología y cómo ven ustedes a la sociología de la educación. Está abierto para el que pueda, quiera, desee analizar, interpretar, reflexionar. Bienvenidos. Bueno, doctora, podemos decir que esta disciplina nos ayuda a entender las características de estos jóvenes que tenemos en el aula de clase, los niños, los jóvenes y los adultos, que ellos interactúan en los entornos educativos. Y a la vez podemos medir el impacto que hay entre ellos mismos y en la sociedad, porque ellas, como usted dice, logran influir en el cambio social. Pero es que actualmente tenemos un grupo social en el cual se están perdiendo mucho los valores. Y es ahí donde nosotros tenemos que ayudar a rescatar y a reforzar. Es lo que yo digo más o menos la sociología en la educación.
Gracias, mi profe Lenis Rosentil. Gracias de verdad por ese aporte, porque dentro de esos procesos educativos y dentro de esa formación de los estudiantes, debemos destacar que no solamente es dar los contenidos, sino darle a conocer también a ese grupo de estudiantes que existen factores externos que hacen que la sociología, porque la sociología se hace con todos esos rasgos, tanto económicos como políticos, como culturales, religiosos, las razas. Entonces ahí estamos muy seguros de darle a entender a esos grupos de estudiantes que estamos arropados, que estamos vestidos de ello. Estamos recubiertos de todo eso bajo la producción cultural específica de que se desenvuelva en una transformación o que ellos van a ir a una transformación de la sociedad. Eso es importante, lo que tú señalas, Lenis. Gracias, mi profe Lenis. Bienvenida, Joa Rodríguez, bienvenida, Lenis Rosentil, Juliana Trevisi. Neida Niño, Marbelis Díaz, aquí tengo un Motoplus que el nombre no está identificado. Bienvenidos todos y todas. Buenos días, buenas tardes, profe. Bueno, profe, en la parte de la sociología lo que pasa es que tristemente se ha confundido o se ha enfocado en algunos sectores de la educación, sectores culturales, hacia la parte de la politología. Cuando hablamos de sociología, piensen, no, es que ya le van a cambiar la forma de pensar, es que le van a hacer un lavado cerebral, y no es así. Como su merced lo acaba de decir, y era algo que yo iba a indicar, cuando nosotros hablamos de sociología, del enfoque social, hablamos de todas las partes que conforman la sociedad. Hoy día la generación que está saliendo adelante, porque pues nosotros ya somos adultos, pero los que apenas están creciendo, traen un enfoque diferente con el que nos crearon a nosotros o nos educaron a nosotros. Tienen una forma de pensar diferente a nosotros. Y a nosotros, pues los que ya somos adultos, nos parece mal. ¿Por qué? Porque creemos que los jóvenes vienen a acabar nuestro mundo, vienen a acabar nuestra cultura y nuestras costumbres. Es cierto que muchas de esas personas están tomando un camino que para nosotros parezca errado, para ellos puede ser el camino indicado, pero qué bueno es que nosotros desde el enfoque social y más desde el enfoque social educativo podamos integrar todos los factores sociales en uno solo y conformarnos entre todos a hacer una nueva escala de conocimiento. Porque si nosotros vamos a hablar de sociología educativa, tenemos que hablar también de cómo nosotros vamos a aprender de la parte social de los otros. No solamente nosotros enseñar nuestra parte social, sino nosotros aprender de lo que ellos traen para nosotros. Muy bien, Joa. Mira, profe, ese intercambio de costumbres, de tradiciones, ese intercambio de conocimientos, ese intercambio que está dado ahí y que está presente en los procesos sociales y educativos, deben compartirse. Se deben compartir, tanto de la sociedad nos debe traer como nosotros a la sociedad. Cuando hacemos esas relaciones, esos intercambios, podemos darle fuerza al proceso educativo, a esa maravilla de que se llama educación. ¿Ves? Entonces es importante lo que tú señalas. Gracias, Joa, por ese profe, por ejemplo, profe, por ejemplo, si nosotros vamos a estar en un sector o en un municipio donde llegamos a conocer, nosotros tenemos que empaparnos de esa cultura, de esa sociedad a la que llegamos. Sí, no solamente llegar a imponer nuestras costumbres, sino nosotros adoptar esas costumbres nuevas. Hacemos un poco de migración de costumbres a adoptar costumbres nuevas y crear un nuevo estatus social. Así es, Joa. Bienvenida, Nelcy Acosta. Bienvenida, Marbelis Díaz. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelcy. Doctora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, doctora, como podemos decir que la sociología nos permite saber
qué necesitan los estudiantes para obtener éxito en el entorno en que deben, en el entorno en el entorno en que se desenvuelven. ¿Ya? Ajá. Y como ya decíamos que la sociología es una disciplina, con la sociología podemos obtener resultados, podemos ver objetivos, sacar conclusiones en la parte donde, en la institución donde trabajamos, con los estudiantes, como dijo Lenis ahora, que ya los valores se han perdido, de que debemos, pues, con los niños hablar o sea, sí, que se me... revisar en qué estamos fallando o qué debemos mejorar en las instituciones para mejorar, para poder manejar, mejorar esa parte. Disculpe, pero no me estoy un poco embolatada. Tranquila que le estamos entendiendo, Nelcy, le estamos entendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Incorporarse uno, hacer todo ese estudio sociológico, examinar eso que tú dices, buscar, ir más allá de lo que tenemos nosotros presente dentro de los procesos educativos. Si nosotros vamos mucho más, examinamos, pudiéramos decir entonces que la resistencia que hay en esos procesos educativos puede minimizarse. ¿Por qué? Porque hay una resistencia grande de encontrar realidades y verdades en la sociedad y debemos buscarlas, debemos examinarlas, debemos saber qué existe. Sí, y gracias a la sociología, pues nosotros como docentes podemos capacitarnos, formarnos para desarrollar y mejorar. Claro, entonces, mejorar constantemente. Y que vamos a, porque es que ha existido de repente una pedagogía muy radical. Y esa pedagogía radical debemos transformarla con todas esas cosas que ustedes dicen. Con todos esos aportes, vamos a examinar, pero vamos a ver cómo rescatamos los valores, pero vamos a ver cómo buscamos el compartir culturas unas con otras, lo que nosotros vamos a llevar, lo que nosotros vamos a traer como educación, como sociedad. Entonces, eso es importante tomar, porque esa pedagogía radical que debería ser crítica y considerada vital para los grupos sociales, entonces se encuentran con una clase dominante, entonces vamos a tratar de encontrar alternativas de cambio y de transformación a través de lo humano. A través de lo humano. Entonces, es importante todo eso que ustedes señalan. Bienvenida, Lais Carolina Pérez. Bueno, entonces ahí estamos dándole un desarrollo a todo ese cambio porque la inmensa transformación de la sociedad se va con el surgimiento de una educación en la humanidad, ¿sí? De una educación. Gracias, Nelcy, por ese aporte tan maravilloso. Entonces, se da en esa transformación, en ese origen de la educación. Entonces, vamos a darle esa importancia donde nosotros podamos incorporar estrategias, métodos para interpretar sus diferentes realidades, porque tenemos diferentes realidades. Entonces, que la sociología es base. La sociología es base. Mira, la sociología nos lleva a nosotros a encontrar tantas realidades a través de la educación que a veces nosotros nos sorprendemos de lo que se puede ver, de lo que se puede observar. Entonces transformamos. Debemos transformar todo ello.
pero nos quedamos solos, le repito, en contenidos, en esto, pero no organizamos realmente, no construimos, no hacemos una intercomunicación ni una intracomunicación, sino que nos obedecemos a situaciones o factores que están en los procesos. Y entonces debemos ir a la construcción de saberes a través de la sociología, construcción de saberes, generando ventajas para la especie humana en su desenvolvimiento en ese ambiente natural y también con sus complejidades que en ella está. Por ello, nosotros hablamos de una sociología de la educación, porque es tomada en cuenta la escuela. Por eso hablamos de una sociología de la educación, porque debemos tomar la escuela y se asocia fundamentalmente a la producción de conocimiento que se puede distribuir en una sociedad del conocimiento también, porque hay ahí conocimiento en la sociedad, ya que convergen diversas situaciones, rasgos que se van involucrando de manera así como individual o en todas las individualidades posibles, como las colectivas también. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Es importante que se brinde una educación de calidad, pertinente o oportuna en cada uno de los rincones de los países. Entonces, eso es importante resaltarlo. Cuando se habla de una sociología de la educación, hablamos de una manera de formar un nuevo individuo o tipo de persona para construir a una educación participativa, autónoma, vivir cordialmente hacia una globalidad democrática, porque en estas sociedades contemporáneas la educación apunta hacia una democracia pluralista. Entonces es importante ver todo eso que tenemos, porque ¿qué es sociedad? Sociedad es convivencia, es la actividad, es el conjunto del hombre conscientemente organizado, ordenado y en cierto grado de comunicación y cooperación. Eso es sociedad. ¿Cómo ustedes pueden relacionar todas esas características de la sociedad en la educación? O vamos a relacionar esas características de la sociedad que les termino de señalar. Bienvenidos los comentarios. Profe, buenos días. Juliana Trevisi, buenos días. Bueno, profe, en mi opinión, pues yo creo que primero que todo hay que analizar la familia, ¿sí? Como usted bien lo dice, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y nuestro deber como educadores, pues integrar la familia en el proceso educativo a través de la crianza. No sé si me equivoco, porque la base de todo es tener comunicación tanto con la escuela, con la familia y con la comunidad, para que se haga un proceso educativo exitoso. Porque si en la escuela nosotros no sabemos de dónde viene ese niño, cómo es la familia de ese niño, no podemos exigirle un nivel de estudio, de ingreso a la sociedad distinto. Y si el niño tiene fallas, pues debemos, el deber de nosotros es ayudarlo. Pero tenemos que conocer de dónde viene. Y a pesar de nuestras diferencias, tanto culturales o en nuestras propias creencias, debemos entendernos como sociedad, ¿sí? Debemos integrarnos de manera armoniosa, pero todo en base en el respeto. Esa es mi opinión, profe. Bueno, sí es importante tomar en cuenta la familia, pero en estos momentos quisiéramos
ver la parte hablemos de sociedad. Cuando yo le digo sociedad es convivencia, sociedad es actividad, conjunto de hombres, de individuos, conscientemente organizado, ordenado y en cierto grado de comunicación y cooperación entre todos. ¿Cómo relacionan todas esas características de sociedad con la educación? Claro, ahí está la familia, pero como sociedad les estoy tratando de que me hagan una relación entre esas características de la sociedad con la educación. Yo digo que así como va cambiando la sociedad, porque Bienvenido a Lenis. Lenis, a ver, Lenis, dime. es que como todo va en proceso de transformación, así como es cambiante la sociedad, así también va cambiante la educación. Entonces, nosotros no tenemos que entender esa parte para poder sacar adelante a estos jóvenes. Dice, ¿cómo relaciona la sociedad con la educación? Así, porque estamos en una sociedad cambiante. Pero también la tenemos organizada, no la tenemos organizada, la tenemos ordenada o no la tenemos ordenada, porque científicamente sociedad no significa. Sí, científicamente, sociedad significa eso, actividad, convivencia, conjunto de hombres, de individuos conscientes, organizados, ordenados, y que en algún grado hay una comunicación y cooperación. Eso es sociedad. Ajá. Y es que nosotros también estamos formando seres para la vida, formando jóvenes para la vida, formando jóvenes para la sociedad, para que ellos ayuden a transformar a esa sociedad. Eso es lo que estamos formando nosotros. Ok, pero si yo veo la educación, si yo relaciono esas características de la sociedad y las relaciono con la educación, yo pudiera decir que la educación tiene semejanza o parecido o coincide con la sociedad en que la educación es convivencia, en que la educación es actividad, es un conjunto de muchas cosas que están dentro de la educación, conjunto de individuos, conjunto de recursos, conjunto de culturas, conjunto, y que es organizada, y que es ordenada, y que en cierto grado hay comunicación y cooperación. ¿Será que le podemos dar las mismas características a la educación como lo tiene la sociedad? Yo creo que sí, profe. Ajá, ¿por qué? Nosotros Hola, Joa, cuénteme. organizados, ¿cierto? Nosotros Ajá. estamos organizados bajo una estructura. En Colombia estamos organizados bajo la estructura del MEN. Estamos organizados bajo la estructura, no le entendí muy bien. Del Ministerio de Educación Nacional, del MEN. Ajá, del MEN, Ministerio de Educación Nacional, perfecto. Sí, señor. Estamos organizados bajo esa estructura. Se le entrecorta el mensaje, hija, discúlpame. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Se volvió, Nacional. todavía se le vuelve a entrecortar la llamada, mi amor, la opinión, la conexión. Sí. Un municipio que se llama Charta, Santander. Ah, ok. No pudimos escuchar muy bien a Joa. Pero claro, mira, ustedes están regidos, Colombia está regido por una estructura del Ministerio de Educación Nacional. Venezuela también está en una estructura pero ¿qué hacemos dentro de esos procesos? Estamos regidos por una estructura del ministerio, pero también somos libres
de hacer otras cosas bien hechas y bien, bien incorporadas. Ajá, dígame, Neida. Dime, Sí, Neida. que considero que la sociología es importante para el ser humano y como para las comunidades donde el ser humano interactúa. Vamos a cerrar por ahí. También ¿Hay algún micrófono que está, un audio que creo que estás? Ajá, perfecto, sigue, Neida. Ajá. Es importante por cuanto el principal que debemos caminarlo es al hombre para que interactúe con la comunidad. Y la sociología, como usted dice, que es el estudio del hombre con las comunidades, ¿sí? Ajá. Entonces, creo que lo principal debería ser internalizar valores a través de una educación sólida, productiva, con conciencia, dirigida a comunidades total. ¿Para qué? Para que propiciaran los seres humanos un auténtico desarrollo y entender al sujeto como ente responsable de propiciar en la sociedad un innúmero de valores con el fin de, considero que es importante la tríada sociedad, educación, desarrollo. Claro, todo eso está de mano con los procesos sociales y con los procesos educacionales. Entonces, ahí están en una relación constante. Todos lo han señalado, uno con la familia, otro con las estructuras establecidas a nivel de ministeriales, otro en eso que tú señalas. Entonces, ahí es importante que podamos ver en que la educación y la sociedad juegan un papel importante y tienen roles fundamentales. Tienen roles fundamentales. ¿Por qué razón tienen roles fundamentales en los procesos educativos o sociales? Porque hacen referencia a las dos, hacen referencias importantes y de manera universal de la sociología como una liberación a través de un modelo de investigación que pudiéramos llevar, una investigación-acción participativa. Entonces, tenemos los modelos en la estructura ministerial, tenemos a la familia, tenemos todo eso que nos señalan, pero que vamos a ver dónde pudiéramos considerar, ¿sí?, y consolidar una teoría social distinta a través de la educación. Una teoría sociológica que intenta encubrir una lógica de la sociedad. Entonces, ahí está todo eso presente. Entonces, los conocimientos específicos generados en el campo de la sociología de la educación han contribuido significativamente, ya sea de una manera crítica y quizás ha contribuido a un componente fundamental de toda teoría sociológica. Importantísimo. Bienvenido, Jorge García. Entonces, ahí estamos. Por la comprensión, quizás por ese proceso de socialización en el sistema escolar, lo tenemos que hacer nosotros como educadores, como formadores, como pedagogos o pedagógicos, como orientadores, como formadores de los procesos, como instructores de algunas cosas, porque damos instrucción también, como evaluadores, planificadores. Entonces, todo eso en diversas implicaciones de índole social, cultural y político. Todo eso lo hacemos nosotros. Entonces, eso lo hacemos a través de porque luego, quizás ahora con esa capacidad científica, tecnológica,
como condición que tenemos para orientar el proceso del desarrollo tecnológico, educativo, en fin, porque cada día estamos evolucionando, evolucionando y vamos dando más. Debemos estar inmersos dentro de esos conjuntos y contextos sociales. Mire todo lo que nos permite esa producción con tecnología. Ustedes están allá a distancia, otros están aquí también conectados, ustedes conectados. Yo estoy también en ese proceso de formación, pero tenemos que estar presentes, que después que salgamos de aquí nos podamos tener un poquito más de conciencia en todas las cosas que hacemos a diario dentro de ese proceso educativo, porque ustedes tienen un grupo de hombrecitos, de mujeres, de niños, de niñas, de jóvenes, y algunos hasta de adultos. Entonces, ahí estamos yendo hacia una sociología de la educación propia, reconstrucción reflexiva, a través de esos procesos sociales y a través de esos procesos educativos. Por ello es importante que podamos establecer una visión de globalidad e integración. Y esto pone atención y propósitos en educar a un ciudadano para el pensamiento, donde se vea al sujeto de una forma o con mente disciplinada, que le permita utilizar en un contexto determinado y pueda afrontar y pueda desarrollar según sus necesidades y posibilidades también, que vaya en búsqueda de una satisfacción de algunos procesos del pensamiento, tales como saber observar, clasificar, interpretar, y todo eso nos hace como maestros, como profesores, una identificación real de los procesos, donde los estudiantes, sumando los recursos que podemos tener en las escuelas, en los liceos, en las universidades, donde esos recursos pedagógicos que faciliten el aprendizaje significativo y que esta parte sociológica intervenga en todo lo que yo les he ido señalando, en todos esos factores, en todos esos procesos, porque debemos como llevar a los jóvenes, a los niños, quizás exigiendo mucho, ¿no? En estos momentos sociales de cambio, de transformación, de una evolución inmensa cada día, pudiéramos llevarlos con una visión a diferentes modelos mentales de cada uno de ellos, a diferentes modelos mentales, que puedan tener y definir una identificación, incluye quizás en todas las áreas del conocimiento, que nos lleve a incorporarnos a la sociedad, donde la sociología la podamos transformar, donde pudiéramos tener una trascendencia. Y todo eso lo hace la educación, porque nosotros somos los líderes. Somos líderes. Somos líderes sociales. Somos líderes educacionales. Somos líderes que nos van a dar en los procesos un cambio, una función, porque nosotros hacemos administración del grupo o de los grupos.
y que podamos ejercer sobre otros como líder, sobre los demás, mediante estímulos, mediante persuasión, mediante el convencer, el llevarlo a donde pudiera realizar proyectos para el bien común de la sociedad y que pudiéramos comunicar acciones distintas y socializar las mismas, ir a socializarlas. Mira lo importante. ¿Aló? Vivimos en un mundo. Bienvenida, Nelcy. Dime. Hoy en día vivimos en un mundo de comunicación y de información. Así es. Vivimos en un mundo de información, vivimos un mundo de comunicación. Eso no podemos perderse para el progreso, para la estabilidad de la sociedad, de la educación. Y quizás se puede recomendar como un sistema apropiado de educación que forme en esos individuos la conciencia. Porque es que a veces no la tenemos los que formamos. Entonces debemos llevar a esos individuos a la conciencia de sus responsabilidades sociales y que se les habilite una dirección real a ellos, la capacidad de servicio dentro de la sociedad y fuera de la escuela y en la escuela, en la institución. La sociología es muy importante dentro de esos procesos educativos. Trabaja en función del desarrollo, de la transformación social, a través de la educación. Eso realmente es sociología de la educación. Llegar a una transformación, llegar a una forma de ver a la sociedad como un conjunto, como procesos, como un proceso educacional. Y a veces pudiéramos verlo en esas situaciones que forman de una manera constante y segura hacia el logro de una educación de calidad, enmarcada en la enseñanza, por ahí lo señalaba, de esa enseñanza, y todos lo señalaban en esa enseñanza, todas, Leni, Nelcy, Neida, Lenis, todos, Juliana, en esas enseñanzas compartidas que ayudan a reconceptualizar y que tienen como finalidad una posición y adoptar una posición distinta. Entonces, bueno, vamos a compartir culturas, vamos a compartir conocimientos, vamos a compartir los objetivos comunes que tenemos cada uno, tanto la sociedad como la educación. Pues son objetivos comunes. Entonces, se presentan nuevas situaciones por medio de la participación de la sociedad. Entonces, se presentan nuevas situaciones y que van directamente a planearse luego, a tener una planeación y de una manera participativa. Ahí estamos, entonces, dándole a esos grupos sociales una forma de ver
y que selecciona la sociología de la educación, porque la educación trabaja directamente con los grupos sociales. Y entonces, por tal motivo, es importante conocer cómo están conformados y sobre todo cómo deben emprenderse las acciones educativas dentro de ellos. Manifestarlo, por supuesto, a través de muchas experiencias que se viven. Ahí estamos dándole, entonces, un acto de poder encontrar sobre todo esos procesos educacionales y sociales. Mira, hoy hemos estado un rato compartiendo esta unidad curricular Sociología de la Educación, pero vamos a darle así como una conclusión ante estos procesos, porque todas las personas que están dentro de la sociedad tienen la capacidad de recibir y ejercer influencias a través de la educación. Y que en ese acto educativo, que es el momento sublime de la labor docente, en ese proceso de interacción sociocultural que nos permite desarrollar conocimientos, es permanente y se da dentro del proceso de la socialización. Gracias a la capacidad humana de recibir y de ejercer influencias educativas, dado a que el ser humano es histórico. El ser humano es histórico, amigos, amigas. Mis queridos y estimados y apreciados doctorandos. Entonces, vamos a ver a la sociología tal como ella se nos presenta. Porque a través de una reflexión que podamos tener en estos momentos, cada uno de nosotros, me pudiesen decir cada uno de nosotros, Jorge García, Lais, Lenin, Marbelis, Modoplus, Neida, Nelsi, yo, a Juliana, me pudieran decir o me pudiera interpretar ante esos procesos. Entonces vamos a interpretar, cada uno de ustedes va a tener solo 2 minuticos, 2 minutos. Entonces vamos a concluir hoy nuestro encuentro de esa manera, de manera generalizada, pero 2 minutos van a tener cada uno, 2 minuticos medidos, por favor. Son las 2 de la tarde, aquí 2 y 2, allá es la 1:12. Entonces, vamos los venezolanos y allá nuestros hermanos colombianos. Vamos a dar 2 minutos en una interpretación o reflexión de todo esto que hemos conversado hoy sobre la sociología y sobre la sociología de la educación. Comenzamos, Jorge. Jorge. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por compartir este espacio. Pues primero que todo hay que definir la educación, ¿no? La educación es un proceso que facilita el aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje, pues, podemos adquirir y podemos dar en los jóvenes, en los niños, habilidades, destrezas, valores, creencias y algunos hábitos. Y la relación que existe entre educación y sociedad es esto, que en la sociedad también se definen esos procesos de aprendizaje a partir de unos valores, unas habilidades, unas creencias, y lo más importante es la organización interna que tiene el grupo educativo, como también
el grupo de la sociedad, ¿no? Entonces, siempre va a haber una interacción entre educación y sociedad porque se comparten espacios, tiempo y unos objetivos bien definidos. Bueno, gracias. 2 minutos, caramba, el hombre cumplió. Ajá. Vamos entonces, gracias Jorge por esa reflexión que has dado. Vamos con Lais, Carolina Pérez. 2:14. Bueno, buenas tardes. Buenas Saludos tardes, a todos. Bueno, yo considero que según lo que la doctora nos ha explicado y de lo que se trata la sociología de la educación, es de pensar el acto educativo en torno al contexto en el cual se da. No es lo mismo educar en un contexto urbano que educar en un contexto rural. No es lo mismo educar en un nivel de educación inicial que en un nivel de educación superior y mucho menos en un nivel de educación ya doctoral o de maestría. Entonces, creo que la sociología de la educación se trata o se refiere a todo eso, esos actos o esos aspectos de la sociedad que inciden en el proceso educativo que se lleva a cabo en esa enseñanza y aprendizaje, como lo decía ahorita el compañero Jorge, todos esos procesos educativos que inciden en ese acto ya del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el aula, independientemente del nivel en el que éste sea. Y cómo la sociedad, obviamente, influye para que se puedan ejecutar esos actos educativos. Bueno, gracias, Lais. Gracias de verdad. Todos esos aportes, mira, nos estamos escuchando y cada uno de ustedes tiene sus puntos de vista distintos. Entonces, es importante compartirlos. Vamos, Lenis. Gracias, Lais. Lenin Rosentil. Buenas. 2:16. Como usted nos decía, la sociología de la educación, ella trabaja relacionada directamente con la sociedad, con los grupos sociales, o sea, educación y sociedad. Hay una interacción sociocultural, la cual nos permite generar conocimiento. Nosotros educamos y transformamos a una sociedad. Entonces, esa es la relación que hay ahí, en donde se va a generar un impacto y el impacto debe ser positivo. Cuando tenemos estudiantes en un aula de clase, nosotros tenemos un ejemplo aquí en Plato, también tenemos estudiantes de la zona rural. Y entonces ahí hay una unión en el cual uno tiene como que unificar esas culturas y sumergirse en ellas para poder lograr la transformación de esos estudiantes. Así como nosotros estamos actualmente, estamos nosotros, usted en Venezuela, un estudiante venezolano, nosotros colombianos, entonces también estamos interactuando las diferentes culturas a nivel de todo relacionado con la pedagogía. ¿Sí? Perfecto. La pedagogía, ella nos ayuda como ciencia porque nos ayuda a estudiar el comportamiento social de los diferentes grupos y organizaciones de una sociedad. Estudiamos lo que a los seres humanos. Entonces, ahí está la relación, el comportamiento y los caracteres de esos niños en un aula de clase. Exacto. Mira, cada uno de ustedes ven esa incorporación de la sociología de una manera distinta, pero hablan de la sociología de la educación como lo es. Es eso, es la relación que existe. Es la relación que existe. Gracias, Lenis. Marbelis Díaz. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marbelis. Bueno, la educación es un proceso de humanización que ayuda a la transformación social. Por eso que es importante de que veamos de una manera globalizada y organizada la información que se obtiene a través de los procesos educativos, de manera organizada, sistemática, proactiva, para poder ver esos avances científicos y tecnológicos, porque hay un cambio social constante, un continuo cambio, una continua transformación de los procesos. Y nosotros debemos ir a la vanguardia de los mismos. Así es.
Así es, mire, si la educación es un proceso que está dado, bueno, comienza en la familia. Y si nosotros estamos en un campo tan importante que es tantos grupos sociales que tenemos ahí, porque podemos tener 30 niños, pero todos son distintas culturas y distintas familias y diferentes costumbres y en fin, imagínate, son diferentes. Entonces, partiendo de la educación, pudiéramos nosotros hablar de una sociología de educación combinada con tantos aspectos. Considero que no solamente la sociología se echa los problemas a la escuela, sino que se debe también abarcar un ámbito donde tenga lugar un proceso educativo o de socialización, incluyendo de manera particular la problemática relativa a la compleja relación que se da entre el proceso de educar y la sociedad en conjunto. Como se ha dicho en diferentes oportunidades, todos los participantes, la sociología es importante en el proceso educativo para los que formamos, como también los formadores. Gracias. Bueno, gracias a usted, mi profe Neida. Sí, mire, es una responsabilidad de quienes formamos y de los que formamos, es una gran realidad. Por eso los procesos educativos deben ser así, horizontales, bidireccionales, que pudiéramos estar ahí presentes, ahí viene la familia, incorporamos, todo ello, pero vamos a enfocar un poco lo que nosotros podemos y estamos conversando hoy, que es la sociología como esa ventana importante dentro de los procesos educativos. Todas las aportaciones han sido muy interesantes porque siempre alguno de ustedes ha dejado un elemento nuevo dentro de ese proceso de la sociología de la educación. Bueno, podemos decir que la escuela es uno de los primeros lugares donde las personas se relacionan en un entorno fuera de lo familiar. Y se convierte en un lugar de enorme importancia y de cada ser humano. Ya. Y podemos concluir también de que la educación y la sociedad tienen una estrecha relación. Una depende de la otra. Sí, señor. Y va cambiando a medida que ha ido cambiando, a medida de que la sociedad también, en la sociedad en que vivimos, a medida de que en la sociedad que estamos viviendo va cambiando la sociedad y la educación. Ha cambiado la sociedad a medida de que ustedes han hecho todos esos procesos educativos. Pudiéramos establecer nosotros en que la educación viene siendo entonces así como el núcleo central, o pudiéramos pensar en que el núcleo central es la sociedad. Dejémoslo ahí en una pregunta que podemos darle respuesta en... Bueno, mi profe, la sociología de la educación pues consiste en la vinculación de los procesos académicos con el entorno, ¿sí? Con la finalidad de mejorarlos y comprenderlos desde una dimensión social. Y por ello ayuda a entender las características de los jóvenes, adultos y niños que tenemos a nuestro cargo y cómo interactúan con los entornos sociales. Y a su vez pues permiten medir el impacto de los mismos con ellos y la sociedad en general. Aquí al final yo hice un desarrollo de la unidad curricular, pero yo aquí al final le quiero mostrar unas maravillosas de lámina. Sociología. La sociología es el estudio de la vida social, humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos
sociales globales. Globales. Me lo dijo Anthony Giddens en 1998. Y tenemos aquí, la sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Todo eso lo hemos dicho con nuestras palabras, con nuestras interpretaciones. Si nos vamos a ver todos estos procesos educativos, pudiéramos señalar entonces una manera de ver a la sociología y la relación con la función docente. Gracias a la sociología de la educación, los procesos de capacitación y formación pueden desarrollar un estado de mejora constante, garantizando una mejor experiencia de los alumnos, incluso un mejor entorno de trabajo a profesores académicos y otros profesionales. Todo lo que hemos conversado está resumido ahí. Nos vamos en que la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades, es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Y el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Me lo dijo Jean Piaget en 1896, 1980. ¿Cómo les parece a ustedes? Hemos desarrollado hoy la unidad curricular Sociología de Educación, la cual ha estado muy participativa y muy conmovida. Así que bueno, que Dios me los bendiga. Evalúen el proceso de hoy, por favor. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuál es el proceso evaluativo nosotros en esta unidad curricular? Bueno, el proceso evaluativo va a ser hasta el 100%, 25, 25, 25, 25%. Todas estas participaciones que ustedes tienen conmigo a través de esta ventanilla, eso va a tener evaluación, la participación, más las actividades que serán dadas en plataforma y después sumamos los porcentajes y le damos la nota definitiva. Doctora, una recomendación muy especial, le habla Jorge Hernández. ¿Cuál será? Me gustaría que por favor me colaborara con el tema que le mencioné anteriormente, porque le he escrito a la doctora Dani Méndez, le he escrito a Georgie, le he escrito a Lobo y nadie me soluciona nada. Le agradezco. No te preocupes, que yo estaré ahí atenta a ese proceso académico, que pueda tener una respuesta positiva. Sí, señora, muy amable. Yo mandé 5 trabajos que me pidieron en su momento. ¿Cómo no? Estaremos atentos. Así va a ser entonces nuestro proceso evaluativo. Entonces vamos a darle 1 o 2, no sé cuántos van a darle evaluación a este encuentro. Doctora, si usted me permite. ¿Cómo no, Jorge? Bueno, yo te escuché decir hace un momento, hablando del tema de la incidencia de la sociología, de la sociología como tal, en términos generales, en la educación. Si escuché tu definición sobre la sociología, que dice que abarca un campo muy amplio, y dentro de todo ese campo muy amplio, hay un campo que es uno de los más importantes en esta vida, que es las relaciones humanas.
Las relaciones de los miembros que conforman una sociedad. Y los miembros que conforman una sociedad son los hombres y mujeres que existen en el mundo. Y hombres y mujeres, niños, jóvenes, jóvenes, adultos y demás. Si la educación está dirigida a seres humanos como tal y existe una interacción entre los seres humanos que intervienen en el proceso de la educación y son el docente, el estudiante, padre de familia, directivo docente y demás miembros de la comunidad que tienen injerencia en la educación. Entonces pienso que la sociología es definitiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la formación de seres humanos que hagan cosas nuevas para este mundo. Hoy día estamos a la espera de una sociedad que no termina de cambiar, pero que sigue cambiando y que su propósito es estar actualizados en el día a día. Por eso pienso que la sociología es una de las ciencias, si le podemos llamar de esa manera, que tiene una gran incidencia en el proceso de la educación. Entonces, la educación en este momento debe ser considerada uno de los aspectos muy importantes a ser considerado por la sociología. Muchas gracias. Gracias, mi profe. Extraordinario. Porque tenemos que recordar que la sociología es el estudio de la vida social humana. Y que, por supuesto, el objeto es nuestro propio comportamiento como seres humanos. 1998, Anthony. ¿Quién más va a dar una? Gracias por ese aporte, profe. Vamos, ¿quién va a evaluar el encuentro? Bueno, fue muy pertinente, muy apropiado, donde tuvimos claro y presente qué es la sociología y los procesos de educación, su incidencia para el fortalecimiento de una sociedad. Gracias, mi profe. Gracias, de verdad, muy, muy acertada su respuesta. Profesora, yo voy a hablar de Marco Peña. Marco Peña. Yo lo tomo como es un área que es procesiva, adaptativa, formativa y relacionante, donde el aspecto social debe ser el principal medio de acción, tomando en cuenta el aspecto económico. Para mí creo que esto es la sociología como tal. Sí, señor, así es. Todo está de la forma en que se desarrolla en el contexto social y, por supuesto, entender la educación con su dimensión social. Y la sociología es todo ese proceso de económico, político, social, cultural, religioso, razas, en fin, todas esas individualidades y grupos también que existen. Bueno, hemos estado compartiendo hoy. Un abrazo para todos. Nos encontramos en el segundo, sí, que está planificado, y les voy a incorporar las actividades en plataforma para que comiencen ustedes a desarrollar cada una de ellas. Un abrazo para todos, que tengan una feliz tarde. Doctora, disculpe. Dime. Sería tan amable. Yo estoy cursando, homologando, porque ya yo estudié en URBE el doctorado, sino que estoy homologando las asignaciones. Me gustaría saber cuál es el enlace para la plataforma. ¿Cuál es tu nombre, profe? Marbelis Díaz. Marbelis Díaz. Ok. Que se lo envíen. Yo hablo con el doctor Giorgi para que te envíen Marbelis Díaz. Para que te envíen entonces ese link, ese enlace. Gracias. Muy amable. No, muy amable a usted. Igual para ti. Bendiciones.
Así que tengo tarea con Jorge Hernández y Marbelis Díaz. Está bien. Bueno, mis niños, que Dios me los bendiga, mis estimados doctorandos. Feliz tarde para todos. Nos veremos. Muchas gracias, profe y compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos los compañeros, a todos. Gracias, de verdad, gracias.